en esta nueva realidad. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Samuel, muchísimas gracias por la introducción, la presentación. Realmente para mí un gusto poder compartir contigo, con el equipo de Elite Lodges y con todas las personas que estén conectadas, que podamos compartir en esta hora casi temas relacionados a supply chain, que podemos compartir ahí esta conversación amena. Sí se me escucha bien, ¿no? Se te escucha muy bien, se te escucha muy Perfecto. bien. Para todos los participantes, que estén por acá, les vamos a tener un espacio con Cristian. El día de hoy lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cristian va a hacer una ponencia sobre su visión del sector farma, dado esta situación, específicamente el de la parte de la supply chain. Y luego de eso vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Yo les animo a que dejen sus preguntas y respuestas aquí en el chat. Yo las voy a estar leyendo para poder comentárselas, las seleccionadas a Cristian. Por favor, dejen sus preguntas y sus preguntas para poder hacerles las mismas a Cristian. Cristian, adelante. Muchas gracias por estar por acá. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar un poquito de supply chain a nivel general y un poquito con más énfasis en lo que tiene que ver con el sector farmacéutico. Acá un poquito yo les he traído algunos datos, permítame poner el puntero. Como todos saben, ya luego de un año de pandemia, pues hemos vivido principalmente a nivel de cadena de suministro muchísimos impactos, muchísimos cambios, muchísimas cosas. Y aquí simplemente lo que he puesto es un dato de cómo ha impactado China en la economía mundial, ¿sí? Por industria. Aquí hay algunas que están con un nivel alto, otras con nivel moderado. Entonces, en el caso farmacéutico, pues es moderado. Y de una u otra manera, la COVID-19 ha impactado prácticamente a todas las cadenas de suministro de todas las industrias a nivel mundial. Y otro dato que les traigo acá también es publicado por el Fortune 1000, que es una revista especializada estadounidense, de las 1000 compañías con sus volúmenes de facturación más importantes. Entonces, lo que dice Fortune 1000 es que el 94% de las compañías han experimentado interrupciones en su cadena de suministro, un 75% han experimentado impactos negativos y muy negativos, y un 55% han bajado su perspectiva de crecimiento o planean hacerlo. Entonces, como decía hace un momento, el impacto de COVID en la supply chain ha sido en todas las industrias en menor o en mayor grado, y no solo a nivel de cadena de suministro, sino también a nivel de compañía, al área comercial, al área financiera, al área incluso de recursos humanos por el tema de gente. Entonces ha sido un impacto a todas las áreas de la organización. Hay algunas industrias o empresas de industrias que incluso están peligrando su permanencia en la industria debido al fuerte impacto de la pandemia, que no les permite seguir sobreviviendo. Casos de la industria de turismo, industria de comida, textil y todo lo que podemos ver diariamente en las noticias de negocios que incluso han cerrado, ¿no? Hay otras empresas, otras industrias, como en el caso de la farmacéutica o la de alimentos, que si bien han tenido un impacto, ha sido menor, han logrado sobrevivir de alguna manera. Entonces, hay muchos impactos a nivel de supply chain con COVID-19. Yo he rescatado 5 que considero son los más relevantes. En este caso, por ejemplo, el primero es el retraso en entregas. Si bien es cierto, nosotros en supply chain siempre experimentamos esto, por A o B razón existe un retraso en la entrega en alguna etapa de la cadena de suministro. Desde que arrancó la pandemia hace un año, esto se evidenció mucho más, porque todos los despachos que habían que hacerse de materia prima, de material terminado, desde cualquier parte del mundo, presentaron retraso. Y eso obviamente también se evidenció luego en el resto de los eslabones de la cadena y llegó también hacia el cliente final y tener un retraso en su entrega, ¿no? Entonces, eso respecto a entregas. Variaciones de la demanda, definitivamente, esto ocasionó cambios en los patrones de demanda de los clientes, mucha sobredemanda de productos o incluso estancamiento y baja de demanda de productos, lo que ocasionó también variaciones en los niveles de inventario. Entonces, al tener un producto que se deja de vender, que se estoquea y que queda en la bodega, obviamente también es un impacto financiero, porque ese stock no se está vendiendo, no se cobra dinero por eso y luego con eso tampoco se puede pagar obligaciones a los proveedores, nómina y demás. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, si se tiene un producto que se está vendiendo también de más, luego se puede tener un desabastecimiento y una recuperación
de un inventario, principalmente en industrias como la farmacéutica o las de consumo masivo, donde los lead times son muy largos, de entre 5 a 6 meses, esa recuperación es un poco más lenta. Respecto a saturación de servicios logísticos, también esto se vivió al principio de la pandemia. Hubo mucha demanda por transporte aéreo, marítimo. Esto también hizo que los costos se incrementen. Obviamente había poca oferta para poder movilizar mercadería. Esto también repercute en los retrasos en entregas que existió. Eso ya luego, con el pasar de los meses, ya empezó a normalizarse, pero definitivamente al inicio de la pandemia esto fue un caos. Y la incertidumbre sobre la demanda futura. Si bien es cierto, antes de la pandemia, incluso en supply chain, siempre se tiene mucha incertidumbre sobre la demanda. Una vez que vino la pandemia, esta incertidumbre fue mayor, sobre todo también en industria farmacéutica, porque hubo algunos productos que tuvieron una demanda muy grande, otros que se estancaron. Entonces, por más proyecciones o forecast que se tenga, en ese momento tal vez ese forecast no tenía cierta validez porque estábamos trabajando en función de lo que nos decía la demanda del mercado. Y como les digo, el tiempo de reacción en la cadena de suministro en esta industria es un poco lento. Entonces ahí se puso a prueba la cadena de suministro con sus integrantes para poder reaccionar en menor tiempo a esas incertidumbres. ¿Sí? Eso respecto a lo que tiene que ver con algunos impactos. Ahora les voy a comentar un poquito del impacto en la demanda y su variabilidad. Como les decía hace un momento, en esta industria lo que se experimentó básicamente fueron dos efectos. Uno es productos que se estancaron o que bajaron su demanda, como en este, por ejemplo, que pueden mirar que baja drásticamente su demanda desde febrero, que arranca un poco la pandemia. Y aquí, ¿qué sucede también? Hay un efecto de, al haber confinamiento, los médicos dejan de ir a sus consultas, los pacientes dejan de ir a la consulta, por ende el médico no prescribe. Al no haber prescripciones, no hay venta de ese medicamento, por esa razón baja tan drásticamente. Luego, obviamente, arranca todo el tema de teleconsulta y demás, y un poco empieza a recuperarse desde julio. Por otro lado, también los laboratorios farmacéuticos tienen su fuerza de ventas, que es sus visitadores médicos. Entonces, al no poder ir también ellos, donde los médicos, a ofertar y a promocionar sus productos, tampoco existe prescripción. Entonces, esos son efectos que desencadenaron en esa baja de demanda. Ahora, esto también tiene sus riesgos implícitos, ¿no? Si es un producto en el que obviamente en esta industria farmacéutica se maneja y se controla mucho las fechas de vencimiento y caducidad de los productos. Entonces, si se estanca ese producto por ciertos meses y no se vende, es un riesgo financiero de un capital que no se está moviendo y también que puede ser susceptible a un riesgo de vencimiento. Por el otro lado, también existen productos que han sido utilizados para el tratamiento de COVID, algunos probados científicamente, otros no, que han tenido una demanda muy elevada sobre la que tenían antes de la pandemia, como es en este caso de acá. Hay algunos productos que han llegado a tener su pico y luego disminuyen. Ha habido otros productos que su demanda es mucho mayor y se mantienen todavía. Entonces, ¿cuál ha sido un poco el reto de la cadena de suministro? Es tratar de cogerle el ritmo a esa demanda. Si bien es cierto, existe una proyección, existe un forecast, pero la demanda de mercado es muchísimo más alta. No se llega a conocer cuál es el techo o el tope de esa demanda, por lo que la cadena tiene que reaccionar de manera más rápida hacia atrás con sus proveedores fabricantes, también considerando que los fabricantes tienen obviamente una capacidad de producción limitada, entonces hasta cierto punto no es tan fácil tampoco llegar a suministrar todo lo que se puede demandar. Entonces aquí también ya viene un juego donde intervienen otras áreas también para tomar decisiones. Por ejemplo, es decir, ok, la demanda está incrementándose en X nivel, ¿hasta qué punto nosotros vamos a tomar el riesgo de pedir más inventario? Porque como les decía, esta cadena de suministro tiene un tiempo de reacción de a 5 a 6 meses, donde en 6 meses se puede ver los efectos de las decisiones que se tomen en el día de hoy. 6 meses hacia atrás se puede trabajar con los proveedores para tener alguna capacidad de reacción, pero obviamente ese riesgo tiene que ser controlado. ¿Cuánto más se va a pedir? ¿Tenemos el dinero para pedir eso? ¿Cuál es la capacidad de la planta? ¿Hasta cuánto nos pueden dar? El riesgo que conlleva de que si luego esa demanda baja, tener controlado o medido el riesgo de obsolescencia.
Entonces, esos son retos de tomar esas decisiones. Y también, acá lo he puesto como otros retos adicionales, es mantener la continuidad operativa. En este caso, la industria farmacéutica, la de consumo masivo, fueron industrias que al inicio de la pandemia tuvieron no diría suerte, pero tuvieron la opción y la aprobación de parte de las autoridades de ser como sectores estratégicos y tener libre movilidad, por ejemplo. No como otras industrias que no pudieron hacer algunas cosas, nosotros no tuvimos restricción de importaciones, pudimos seguir distribuyendo los productos, entonces pudimos mantener la continuidad en la medida de la situación y de las restricciones que existían. Otro punto muy importante es el resguardo de la gente. Lo hemos visto desde que arrancó la pandemia, que prácticamente la gran mayoría de industrias y de empresas optaron por el teletrabajo, el cual ha sido ya visto que es una manera de trabajar. Obviamente en el caso de estas industrias también la gente ha estado en teletrabajo, resguardada por evitar los contagios. Otro tema también es garantizar el suministro de pacientes. Nosotros al estar en esta industria somos obviamente compañías que tenemos que garantizar y velar por la salud de los pacientes. Incluso se comercializan productos de tratamientos continuos de los cuales depende hasta la vida de un paciente. Entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de garantizar ese suministro incluso en los tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha vivido en términos de demanda y su variabilidad. Aquí vamos a hablar un poquito de la redefinición de supply chain. Yo considero personalmente que luego de la pandemia, muchas cadenas de suministro de muchas empresas y en industrias un poco se han puesto a repensar y a reevaluar cómo podemos mejorar o redefinir nuestra cadena de suministro. Entonces aquí, si empezamos un poco en el eslabón donde tiene que ver con materia prima, proveedores, compras y demás, aquí hay que crear transparencia sobre esas cadenas de suministro multinivel, es decir, hay que identificar qué componentes críticos y cuál es el origen de ese suministro, hay que medir riesgos y tratar de identificarlos y ver si pueden repercutir en los siguientes eslabones y buscar y diversificar proveedores. ¿Qué fue algo que sucedió también luego de la pandemia? Por ejemplo, fue dejar de depender tanto de China. Si es que hay un proveedor, si hay un solo proveedor, tratar de tener un abanico de varios proveedores de otros países también. Por ejemplo, muchas cadenas de suministro también tomaron la opción de traer su red de proveedores más localizada, por ejemplo, en Sudamérica, a nivel de América, siempre y cuando sus materias primas o sus productos sean producidos en esos países y también obviamente por tema de costo, ¿no? Porque el tema de China también tiene su tema de costo bajo, pero obviamente ahí entran ya varios factores a tomar decisiones de tener más opciones de proveedores. En el segundo punto de los eslabones, que ya tiene que ver un poco con la producción, el almacenamiento, tenemos la medición del impacto en las operaciones y su capacidad de recursos, lo que hablaba hace un momento, es decir, las capacidades de planta, hasta qué punto se puede tomar las decisiones de seguir produciendo más o menos, obviamente considerando la gente como pilar principal, ¿no? Velando por su seguridad, no solamente física, sino también ya por el tema de pandemia. Entonces, considerar esos factores también, el tema financiero, la planificación de escenarios. Nosotros en Supply Chain somos un área que planifica mucho, que ve mucho hacia adelante, que tiene que hacer muchos escenarios para luego tomar decisiones y obviamente la optimización de la producción. Creo que en esta situación puntualmente hay algunas industrias y algunas plantas que tienen que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo restringir turnos, traer cierto número de personas en ciertas horas, bajar la producción, subir la producción. Son decisiones que se han tenido que ir tomando en esta pandemia. Y como punto principal, creo yo, es ya lo que viene luego hacia el final de la cadena, ya aguas abajo, y lo que viene ya con el tema comercial de la venta hacia distribuidores o clientes finales, es fundamental medir y tener visibilidad de la demanda real, sobre todo en esta industria, en la farmacéutica. Existe información de esa demanda real, se puede conocer cuánto se vende en el mercado de X producto, y el S&OP, el Sales and Operations Planning, es una regla de oro en esta industria. Se trabaja muchísimo con eso, en el cual se identifica señales que hay de demanda y trabajar en estrategias del suministro necesario.
También se trabaja mucho con herramientas colaborativas, no solo en esta industria, sino en otras, como el CPFR, el DNI y el mismo S&OP, que obviamente es una herramienta que se utiliza mucho también en otras industrias. Continuando un poco con automatización y digitalización, específicamente en CPFR, esta es una herramienta colaborativa de planificación de forecast y reabastecimiento. Por ejemplo, esto usa Walmart con sus proveedores, y básicamente esto es una herramienta muy poderosa que lo que busca es alinear la oferta con la demanda, busca que todos los actores de la cadena tengan visibilidad de lo que sucede en la demanda real. El intercambio de información es en tiempo real, entonces todos saben cuál es el nivel de inventario que existe en toda la cadena. Hay un enfoque común que es en el consumidor. Existe mucha mejor exactitud del pronóstico. Obviamente, para que se llegue a implementar una herramienta a este nivel, se necesita mucha colaboración, comunicación y confianza de las partes. Si es que no existe eso, es muy difícil que se implemente una herramienta como estas. Sobre todo, hay muchas limitantes, como son, por ejemplo, las políticas de confidencialidad, de compartir cierta información, bien sea con clientes o con proveedores. Los cambios de los procesos internos son muy complejos para realizar estos cambios, además del tiempo que toman, los aspectos tecnológicos que pueden existir y la inversión que demandan, ¿no? También otro factor es la resistencia que puede existir al cambio y desafiar el status quo de la organización. Es decir, por ejemplo, siempre lo hemos hecho así, hemos planificado en Excel, yo planifico en función de lo que mis clientes me piden, no en función de lo que mis clientes venden, como debería ser. Entonces, llegar a tener una herramienta como CPFR obviamente es un proceso largo, pero que al final tiene sus beneficios, porque al tener una herramienta como esta, el beneficio es tener menores costos de operación, tener un nivel de inventario sano y óptimo en todos los niveles de la cadena y tener obviamente un nivel de servicio aceptable hacia el cliente. También se ha hablado mucho de resiliencia en supply chain y en todos los aspectos, incluso hasta el tema personal, y este término ha tomado mucha fuerza también a raíz de la pandemia, ¿no? Porque como conocemos el término resiliencia en términos muy sencillos es la capacidad que tenemos para poder levantarnos o sobreponernos de una situación complicada. No se diga en supply chain, que antes de la pandemia ya siempre supply chain ha estado luchando contra las adversidades y los inconvenientes que existen en la cadena de suministro. Entonces, lo importante es que una cadena de suministro tiene que ser flexible, adaptable, tiene que poder recuperarse rápidamente, debe tener un plan de continuidad ante eventos como estos. Y también hay mucha literatura sobre supply chain risk, que básicamente es la gestión de riesgo en la cadena de suministro, en la que se trabaja en la detección de esos riesgos para tratar de mitigarlos de la manera más rápida posible. Aquí hay un ciclo que trabaja de manera continua, que es de movilizar, detectar, analizar, configurar y operar, que básicamente lo que hace es identificar previamente ciertos riesgos que puedan presentarse en la cadena, analizarlos, tener también escenarios para mitigar esos riesgos y en el momento que se presente, tener una capacidad de respuesta un poco más ágil, ser un poco más adaptable a esa situación y que la recuperación y la puesta en marcha sea lo más rápido posible, que fue lo que sucedió cuando arrancó la pandemia. Muchas cadenas de suministro estuvieron a prueba, unas lograron adaptarse más rápidamente, otras en menor tiempo, y eso fue obviamente también lo que puede determinar la existencia incluso de algunas compañías, ¿no? Porque también no depende solo de supply chain, sino también del resto de las áreas para poder sobrevivir. Y aquí quiero compartirles un mensaje de Henry Ford que dice: cuando todo parezca en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire en contra y no a favor. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el área de operaciones, de logística, de distribución y en general de cadena de suministro, siempre se está luchando contra las adversidades. Somos los bomberos llamados a solucionar los problemas, somos los que administramos y los que garantizamos disponibilidad de suministro. Si cadena de suministro no entrega el producto, pues no hay venta, y si no hay venta,
pues no hay dinero en la compañía para pagar obligaciones, entonces el área de supply chain es muy, muy importante. Entonces, si antes de la pandemia ya teníamos adversidades, luego de la pandemia creo que fue una prueba de fuego, tanto a nivel de cadena de suministro como a nivel personal también. Y obviamente este mensaje nos dice que ya los aviones cuando de entrada van a despegar, pues ya están en contra, ¿no? Entonces, creo que en las situaciones que estamos viviendo a nivel de supply chain, estamos luchando contra estas adversidades. Y bueno, pues agradecerles, muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado en escucharme en esta exposición. Cristian, qué bueno haberte podido escuchar. Y realmente muy beneficioso lo que nos has compartido. Yo tengo algunas consultas que quisiera hacerte un poco de preámbulo a lo que vamos a ir respondiendo hacia todos los que están participando en este presente, en esta ponencia. Yo creo que dentro de lo que se ha visto en este sector, durante todo este año, lo que se ha visto, lo que hemos logrado, lo que se ha realizado, creo que ha tomado la supply chain en general un cambio en muchos aspectos. ¿Cuál crees que ha sido el aspecto más grande o el giro más grande que se ha dado en este caso por la pandemia? Específicamente en el supply chain, ¿en qué área crees que se ha dado ese crecimiento o esa evolución más grande o más distanciada entre cómo era antes de la pandemia versus lo que es ahora? Yo creo que considerando lo que ha sucedido, creo que es más poner a prueba la capacidad de respuesta y la adaptabilidad que tenga la cadena de suministro ante situaciones como estas. Porque en cadena de suministro siempre estamos expuestos a solucionar problemas, pero no de la magnitud de una pandemia. Entonces yo creo que ahí la prueba de fuego ha sido qué tan rápido puede levantarse una cadena de suministro versus una situación como esta, qué tan rápida puede ser la capacidad de respuesta en todos los eslabones hacia atrás y hacia adelante, qué tan rápido pueden ser en implementarse los planes de acción para obviamente levantar esa operación de cadena de suministro. Yo creo que, y también otra cosa que creo que ha sido muy importante es un poco lo que hablaba del tema de proveedores, tal vez repensar el no tener un solo proveedor, tener más proveedores de diferentes lugares y un poco también diseñar la red de cadena de suministro un poco desde el punto de vista de proveedores. Si estuvieras hace un año, si estuvieras hace un año y supieras que iba a haber la pandemia, ¿qué hubieras hecho diferente para preparar tu cadena de abastecimiento desde tu posición como gerente? ¿Qué hubieras hecho diferente para prepararte hacia esta pandemia? Bueno, yo creo que al estar obviamente en esta industria es definitivamente y es imperioso la necesidad de inventario. ¿Sí? Nosotros acá, por más visibilidad que exista de la demanda real, al tener lead time largos, necesitas tener un inventario de seguridad. Pues tal vez lo que hubiésemos hecho es evaluar qué productos sí podemos tomar decisiones de incrementar el nivel de inventario, dependiendo la fecha de vencimiento que tengan, en cuáles tenemos que tener una decisión un poquito más controlada, ¿sí? Tal vez también evaluar los proveedores, decir, ok, tengo este proveedor, pero podría tener uno o dos proveedores más, un poquito de tener un abanico de proveedores, también mis proveedores logísticos, mis freight forwarders, si trabajo con dos, tener contratos con 4, con 5, o sea, es ampliar mi opción de proveedores en la cadena de suministro. Ser un poco más flexible, ¿no? Ser un poco más flexible en ese sentido, que nos permite reaccionar al final del día con con toda esta situación. Sí, porque a ¿Cómo? veces dependemos, perdóname, pero a veces Sí, sí. dependemos de un solo proveedor o de dos proveedores. Entonces, en el caso que algo le pasa a ese proveedor, recién en ese momento estamos tocando las puertas de otros proveedores, entonces creo que siempre es bueno tener un plan B o hasta un plan C. De acuerdo. Qué tan golpeado se encuentra en este momento el sector farmacéutico o durante ese periodo y cómo se encuentran ahora? ¿Qué tanto fue antes y cómo se encuentran ahora en general, no con respecto a la supply, con respecto a su supply, cómo se encuentran? Bueno, obviamente fue un golpe como a todas las industrias, ¿no? Ventajosamente en esta industria de la salud, el suministro más bien dicho, la demanda de medicamentos continuó,
como te decía, el desafío grande fue garantizar ese suministro de medicinas, principalmente para las personas que tienen tratamientos continuos. Entonces, pero de lo que se vivió hace un año, ahora, obviamente, podemos analizar dependiendo el tipo de medicamento que sea. Obviamente ha existido incremento en la demanda, ha habido baja de demanda de otros productos, pero el impacto en la industria no ha sido el mismo que el que han tenido otras, ¿no? O sea, por ejemplo, pérdida en ventas o ese tipo de cosas se ha evidenciado, pero en menor nivel que otras industrias. Creo que lo más importante ha sido qué tan rápido las cadenas de suministro de los laboratorios han podido sobreponerse y actuar a medida de las adversidades de la pandemia, porque como decía, en esta industria, como sin pandemia, hay que suministrar el medicamento. Entonces, ha habido que tomar decisiones también de control de ese stock para garantizar el entregar el producto al paciente. También no nos olvidemos que es un negocio, hay que cumplir una cuota mensual, entonces son varias opciones, varias variables que hay que cumplir, pero con lo que me preguntaste, la industria se ha mantenido bastante estable, es decir, el impacto que sufrieron otras industrias que fue fortísimo, como la industria automotriz o la industria del turismo, en esta industria no se sintió como en área de consumo masivo. Creo que fue el mejor de los males, tal vez. El mejor de los males. Tal vez otras industrias se llevaron realmente la peor partida. En este caso, ustedes tuvieron una mano, casi yo diría una mano ganadora, porque dentro de todo lo que tuvieron que correr hacia poder atender esa demanda que venía a la alza. Pero yo tengo una consulta sobre esto, porque la demanda a la alza puede tener como que dos caras, ¿no? Al final del día uno dice, voy comprando para poder hacer inventario, pero en algún día ese pico se termina. ¿Cómo saber si estamos cerca del pico o no estamos cerca del pico y debo parar? ¿Qué señales debería ir viendo en tu experiencia? Porque al final del día esto es muy subjetivo. Yo creo que no hay una respuesta clara en ese sentido. Sí, o sea, ahí por más forecast histórico que tú tengas, por más proyección, por más bola de cristal que tengamos para planificar, es algo que no lo vamos a saber. Entonces, y como te decía, con los lead times largos que existen, porque tú manejas un forecast de 6 meses, los proveedores tienen que abastecerse de sus materias primas, de su material de empaque y demás. Entonces, y ellos ya, si tú colocas una orden de compra, eso ya es una compra en firme para el proveedor. Y hoy hay otra cosa, las materias primas tienen vencimiento y esos, tú podrás ir moviendo una orden de compra hacia adelante, pero llegará un punto que el proveedor te diga, mira, se me va a vencer la materia prima, ¿me pagas el costo de la materia prima o te produzco? Entonces, ahí toca tomar esa decisión, como decía, tiene que ser un riesgo controlado, ¿no? Si hay algunos medicamentos o productos que empiezan a tener una demanda más alta, tal vez aprovechar ese momento para tomar una decisión de subir un poco el nivel de inventario, considerando qué fecha, cuánto tiempo de vida útil tiene, porque por lo que hay medicamentos que tienen 18 meses de vida útil, 24, 36, hasta 48. Entonces, por ejemplo, en uno de 48 puedes tomar una decisión arriesgada de subir tu nivel de inventario, pero claro, las señales de cuándo debes un poco frenar es cuando ya el mercado te va diciendo, ok, ya estoy demandando menos. Y ventajosamente en esta industria sí existe esa información. Tú puedes saber cuánto se está demandando de X producto en el mercado, ya en la calle prácticamente. Entonces tú en ese momento puedes decir, ok, empiezo a poner un freno, empiezo a evacuar mi inventario, veo qué órdenes de compra tengo más adelante, si las puedo frenar un poco. Y ahí un poco se va tomando esas decisiones, también considerando, como te decía, el tema financiero, ¿no? Hasta qué punto vamos a tomar ese riesgo de aprovechar ese momento. ¿Por qué? Porque también hay que verle el punto de vista comercial y de marketing. Si tienes un pico de demanda mucho más alto y tienes la posibilidad de promocionar más tu producto versus la competencia, entonces obviamente lo vas a hacer, ¿no? Para apostar que después de la pandemia, cuando baje ese pico, la demanda que tú tengas sea incluso un poquito más alta de lo que venías vendiendo antes, que eso también ha pasado. Hay algunos productos que se han vendido mucho más de lo que venían vendiéndose antes, se ha estabilizado un poco la demanda, pero es mayor de lo que vendían antes. ¿Por qué? Porque ese producto ya fue promocionado en el mercado, la gente ya lo conoció. Puede ser que los productos de la competencia no hayan tenido la misma suerte
que X o Y laboratorio y tuvieron desabastecimiento durante mucho tiempo, su producto perdió presencia en la percha en el mercado y se fueron por el otro. Entonces también ahí es una opción de ganar con esa situación. Y bueno, comenzabas dos temas y dentro de todo lo que exponías. Yo creo que había una parte que comentabas que teníamos nosotros como supply siempre que ver esto con el negocio, ¿no? Ver con la parte comercial y ver con la parte de finanzas. ¿Hasta qué punto nosotros, porque también nosotros somos los que llevamos esa responsabilidad, porque nosotros compramos, y si le preguntamos al comercial, ¿cuánto puedo comprar? El comercial me va a decir, ¿sabes qué? Si puedes comprarte todo lo que te vendan, cómpralo, porque al final del día yo lo voy a vender y si te quedas con el producto, eso tal vez no es problema mío. O sea, ¿y hasta qué punto podemos hacer realmente esta parte colaborativa, realmente que sea colaborativa? Porque hasta cierto punto, sí, colaboramos, pero la responsabilidad queda de un solo lado. Sí, yo creo que ahí es un tema mucho de comunicación y colaboración y transparencia también. Entonces ahí, como tú dices, claro, el equipo comercial va a querer vender más, obviamente el equipo financiero siempre va a decir, ojo, ojo, porque no tenemos mucha plata para comprar. Y Claro, nosotros, compra exacto, menos, no y compres nosotros, mucho. exacto, no compres, pero vende. Entonces, Y tengo una buena entonces rotación. entonces, y nosotros como supply chain, obviamente lo que hacemos es analizar, y sobre todo en esta industria existe mucho el tema del forecast. Entonces, se compra en función a un forecast, se determina un stock de seguridad. Entonces, cuando hay casos muy puntuales en los que el stock es muy limitado o hay un riesgo, se llega a un consenso y se dice, ok, cumplamos el presupuesto, compremos lo necesario, atendamos el mercado, o sea, tratar de cumplir con todos, ¿no? Pero y si se va a Por tomar lo un... menos el presupuesto, por lo menos el presupuesto. En teoría, Claro, sino que hay otra cosa también. Tú vas a cumplir el presupuesto, pero también tienes una demanda del mercado que te está pidiendo producto y te está pidiendo mucho más de lo que tú tienes en tu presupuesto o en tu forecast. Entonces, ahí hay que tomar la decisión hasta qué punto se puede abastecer un poco más al mercado, porque, ok, tú vas a cumplir tu presupuesto, pero le dejas desabastecido al mercado. Es decir, un paciente no va a tener acceso a ese producto. Entonces, es una situación bastante complicada. Entonces, ahí se toma riesgos de atender un poco más, no dejar desabastecido al canal. Entonces ahí creo que se basa mucho en la comunicación, obviamente en la transparencia, y si se van a tomar ese tipo de decisiones, tienen que ser decisiones obviamente acordadas en conjunto con todas las áreas, ¿no? Incluso obviamente con la gerencia general y todo. ahora, yo he visto mucho el tema de vamos a cumplir el presupuesto. Entonces, hablan de un presupuesto, se habla de un presupuesto, pero en este momento hablar de un presupuesto cuando hay una demanda afuera en la calle que es totalmente diferente, ¿qué consideraciones tendrías ahí con respecto a utilizar un presupuesto, utilizar un forecast? ¿Qué es mejor, qué es peor? Pasa que cada uno tiene obviamente su particularidad y su objetivo, ¿no? O sea, obviamente, como tú lo dices, el presupuesto de ventas es un presupuesto de ventas que sí o sí hay que cumplirlo como sea. El forecast, obviamente, es un rolling forecast, entonces es movible en el tiempo, entonces tú puedes irlo modificando, ir jugando un poco con ese número, y la demanda del mercado, de cierta manera, es quien te dicta cómo debes armar ese forecast, ¿no? Porque lo que se vende en el mercado un poco es lo que te va a determinar lo que vas a vender hacia un futuro. Ahora, en el tema de pandemia, pues cualquier forecast que haya existido no tiene ninguna validez. Ahí prácticamente es el stock de seguridad que yo tenía de este producto, me va a servir para X meses y si se vende más, pues le voy a pedir más a mi proveedor y vamos a ver si logra entregarme en el menor tiempo posible, porque también si la demanda es infinita y yo le hago un pedido muy gigante al proveedor, el proveedor me va a decir, chévere, yo te puedo atender, pero mi capacidad de producción es esta, tengo esta restricción, tengo que abastecerme de materia prima, entonces también es un riesgo, bueno, más que un riesgo, el proveedor también va a decir, yo te puedo cumplir, pero con estas restricciones que yo tengo. Entonces creo que lo importante es cumplir con todos los aspectos, es decir, cumplir el presupuesto, cumplir con el forecast, atender al mercado y si la demanda del mercado es mayor,
ver hasta qué punto se puede hacer una sobreventa o hasta qué punto se puede también tomar el riesgo de abastecerte de más producto para que puedas atender esa demanda mayor, que no se sabe si puede ser temporal, que vaya a tener un pico o que vaya a bajar en determinado momento. Yo me quedo con una palabra que tú decías, era priorización. Hablabas de priorizar, hay que priorizar esto, hay que priorizar aquello. ¿Qué ha sucedido en esta pandemia sobre la priorización? ¿Qué has tenido que priorizar con respecto a compras? ¿Qué has tenido que priorizar con respecto a planificación? ¿Qué has tenido que priorizar con respecto a tal vez atención a clientes? No sé si o inclusive a producción. ¿Has tenido que tomar ese tipo de decisiones? ¿Y cuál ha sido tal vez los aspectos o los criterios que has tomado para poder, valga la redundancia, tomar esa decisión? Bueno, acá como decía, nosotros somos una industria que trabaja para la salud de la gente. Entonces, ahí la prioridad es que exista el producto, ¿sí? Esa ha sido la prioridad y obviamente hay casos en los que tienes que tomar una decisión de si lo traes por un avión en lugar de traerlo por un barco, tienes que correrte ese riesgo controlado de, ok, me va a costar más el flete, pero sé que voy a tener el producto antes, voy a poder llegar al presupuesto, voy a poder atender el mercado, entonces son situaciones como esas en las que obviamente consideras todas las variables, ¿no? Consideras el costo, consideras el tema financiero, el tema comercial, el impacto que puede tener esa decisión. Y creo que la priorización fundamental es obviamente garantizar la disponibilidad de ese producto para atender al mercado y obviamente darle al paciente lo que necesita. Esa creo que es la prioridad número uno en esta industria. Perfecto, perfecto, Cristian. Una consulta, conversando de costos, que estás tomando en cuenta el tema de costos. ¿Cómo se ha venido afectando los costos por esta priorización? No necesariamente un dato, pero entiendo que se ha venido generando este tipo de fletes aéreos en tu industria. ¿Es muy normal? ¿Se puede hacer? Eso tal vez no está trasladable a otras industrias, pero ¿en qué casos lo han tenido que hacer? Bueno, como en algunas industrias o negocios, tú puedes tratar de consolidar un despacho marítimo, ¿no? Que es lo óptimo para que puedas tener un menor costo. Eso va muy alineado, obviamente, con tu forecast de ventas, con el stock de seguridad que desees tener, con el lead time que tengas desde tu proveedor. Entonces ahí, obviamente, siempre le vamos a apostar a traer de esa manera, pero en el caso de esta industria sí se utiliza bastante la opción aérea, ¿sí? Porque tú puedes, por ejemplo, traerte una parte de un pedido aéreo y el resto marítimo. Te traes una parte para cumplir con un mes, 2 meses de venta y luego el resto te traes marítimo. Entonces, de cierta manera, distribuyes o minimizas el impacto del costo que podría tener parcializando una parte aérea y el resto marítimo. Entonces, es una práctica que se utiliza también bastante en esta industria como en otras, la utilización del modelo aéreo. Va a depender mucho también del volumen que manejes, ¿no? El volumen de productos que tengas, la cantidad, el peso. Entonces, en unos se puede tomar esa decisión, en otros no. Pues hay que analizar muy bien el caso. De acuerdo. Cristian, con respecto a materia prima, ahorita con toda esta situación, la materia prima está subiendo, tenemos materia prima que realmente ciertos sectores se ven más afectados que otros y realmente nuestros proveedores comienzan a hacer presión sobre la materia prima, pero vemos que en el mercado eso no está reaccionando del todo. Del todo. ¿Qué deberíamos hacer cuando tenemos esa presión? Nosotros estamos en el centro, tenemos por un lado subiéndonos los costos, por todo, por fletes, por materia prima, y por supuesto eso va a subir el costo del producto o el precio, pero tenemos una competencia que no lo está subiendo todavía. Pero ahí es importante la acción de compras, ¿no? O sea, ahí es importante la negociación que puede existir con los proveedores, que pueden decirte, claro, por tema de pandemia yo tengo que subirte el costo de la materia prima por haber razón, por el transporte, por lo que sea. Yo creo que ahí es fundamental las negociaciones a las que se pueda llegar con esos proveedores para negociar volúmenes a un costo menor, un poco ver cuáles son las opciones para poder, obviamente, evitar ese incremento.
Pero creo que ahí la acción fundamental es la negociación a través de compras que se pueda tener ya con esos proveedores para asegurar la disponibilidad de esa materia prima. Si es que existe un incremento en el costo de esa materia prima, obviamente hay que hacer ahí un análisis del impacto que puede tener ese incremento en el costo del producto y por ende en el precio final, ¿no? Si es que hay que tomar una decisión de incrementar o no un precio, aunque acá en esta industria algunos medicamentos son regulados, tienen precios regulados. Entonces, si tienes un incremento de la materia prima y eso va a hacer que tu costo de producto se incremente y eso te va a impactar en el precio final y no lo puedes modificar porque es regulado, ahí sí la cosa se pone más complicada y ahí sí obviamente hay que entrar a negociar y a pelear con el proveedor de la materia prima ese incremento. Pero en este caso es muy común en esta industria que por esta situación nos estén subiendo los precios de la materia prima. Depende, porque por lo general son negociaciones y acuerdos que se tienen ya con los proveedores de negociaciones de volumen para X tiempo, ¿no? Entonces son negociaciones que tienen ya su volumen asegurado a X precio por cierto tiempo. Entonces, incluso hay contratos por eso. Entonces, si existe un tema puntual de un cambio de precio, tiene que ser obviamente muy justificado, muy bien analizado y muy bien revisado si es que se va a llegar a tomar una decisión como esa. De acuerdo, perfecto, perfecto. Perfecto, Cristian, creo que hemos tenido una excelente conversación contigo. Hemos hecho algunas preguntas, veo los participantes han hecho sus preguntas también. Sin embargo, aquí te hemos hecho algunas otras como para poder entender un poco más. Por favor, si los participantes tienen alguna otra consulta que quisieran hacerle a Cristian, con mucho gusto. En este sentido, creo que te he hecho algunas consultas sobre la industria, sobre el caso, sobre los temas puntuales que crees que deberíamos revisar. Cristian, no sé si tienes algunos comentarios, reflexiones sobre tu área, cuáles pueden ser las recomendaciones. Nosotros tenemos algunos estudiantes que también están revisando estos temas. ¿Qué comentarios les podrías dar a aquellos profesionales que se encuentran, algunos a ser profesionales en el área y otros ya siendo profesionales en el área de supply chain? Bueno, yo creo que el área de supply chain es un área, se podría decir, complicada. Otras áreas que lo ven de fuera dicen, sí, supply es el tema de la planificación. Tiene muchas variables, tiene muchas áreas. Y yo lo que podría decir es que hay que desarrollar la capacidad de reinventarse. Es un área en la que siempre hay que buscar la manera de hacer las cosas diferente, ¿sí? Hay que tener la capacidad de poder manejar la frustración, porque a veces hay muchas situaciones que nos pueden complicar. También la capacidad, como hablábamos, del tema de resiliencia, el tema de saber manejar una situación, planificar escenarios, tomar decisiones, es un tema también de saber tomar riesgos controlados. Entonces yo creo que el tema hablando un poco del tema de pandemia relacionado a supply, también llevado a la vida personal, creo que es un tema de poder tener esa capacidad de manejar la situación y poder salir adelante, porque en el tema de supply chain es un tema de hay que analizar, pero hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones en el momento. Entonces creo que, y una cosa también como consejo es mucha capacidad de análisis, hay que tomar decisiones basadas en datos, sobre todo en supply chain siempre se tienen que manejar los datos, pues creo que eso es lo que sugiero que puede hacer dentro de esta carrera o de esta área de supply chain, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Tengo una persona que quiere hacer una pregunta. Nelson Quiñones, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Puede ser? Alzó la mano y quiere hacer una pregunta. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. No, no le escucho a Nelson. Está en silencio, Nelson, por Está si con el acaso. micrófono Apagado, apagado. sí, sí, sí. Ok, bueno. Bueno, Nelson, creo que
Estaba por aquí o tal vez no quiso hacer la consulta. Ana quiere hacer una consulta. Adelante, Ana. No, igual está con el micrófono. Hola, buenas noches. Ahí sí. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Cuéntenos. buenas noches, Samuel y Cristian. Sí, Hola, les Ana. estaba escribiendo también, hola, que por ejemplo en la industria de la fabricación de químicos, productos químicos para la limpieza, en este caso los proveedores están en constante cambio y no hablo de 3 meses o 6 meses, sino que es un cambio de precios de forma mensual. Ellos ya, aún con la orden de compra colocada para 6 o 3 meses, que es lo mínimo que pueden como que aceptar y ya haciendo un esfuerzo extraordinario para ellos, aún así se ven obligados a cada mes cambiar el precio. Y no para la baja, sino para la alza. ¿Qué consejo me podría dar como para poder evitar esto? Más que todo porque la típica respuesta es los fletes están muy caros. Un contenedor está muy caro, que ha subido el 335%, entre otras respuestas de este tipo. Bueno, ahí yo qué te puedo decir. Obviamente, primero entender cuál es la razón por la cual están pidiendo ese cambio. Si es que es una situación puntual, deberían sentarse a negociar sobre ese cambio, pero que ese cambio se mantenga en el tiempo. No te puede un proveedor cada mes subirte el precio por el tema de los fletes. Ahí también hay que un poco ver si el proveedor está tomando partida de la situación para querer sacar una tajada y decir, ok, voy a esta situación para incrementar el precio. Entonces también ahí ir un poco ya al término de cuál es el contrato que ustedes tienen con ese proveedor, cuál es el precio que está acordado, hasta qué fecha tiene vigencia, y si se van a sentar a negociar sobre un incremento, que lo justifique, que lo argumente cuál es la razón de ese cambio, y si no, la otra es también lo que hablábamos, es decir, buscar otras opciones de proveedores, entender también si tu competencia está experimentando este incremento, bien sea del mismo proveedor o de la competencia de ese proveedor, ¿sí? O tocar puertas en otros proveedores y obviamente mirar si es que hay esa misma situación. Le comento que es algo común en varios tipos de proveedores del mismo producto. O sea, el producto en sí se eleva el precio en el exterior. El mismo fabricante en el exterior tiene desabastecimiento de los productos. O sea, es una situación que llega a un punto en que se siente que es casi incontrolable. Y lo más complicado es aceptar ese incremento de precio. Pero si no aceptamos ese incremento, tendemos a que no se despache el producto. O sea, nos quedamos desabastecidos también. Es una situación complicada, ¿no? Tal vez al inicio de la pandemia sí existía el tema de incremento de fletes porque había mucha demanda y la oferta que había no alcanzaba a abastecer todo, pero ahora ya un año después, eso obviamente ya se ha normalizado un poco más. Pero ahí, como te digo, ya es un tema con el proveedor, que ahí sí tendrían que ver, ok, cuál realmente es ese argumento y como te digo, si no, tal vez buscar otras opciones de proveedores, ¿no? Tal vez, Cristian, tal vez desarmar un poco el costo como para poder entender También, cuáles sí. son lo que influye más en el costo, porque una parte del costo puede ser, una parte del incremento puede ser el costo del producto como tal y otra parte puede ser el flete como tal. Y, y lo que yo he visto en estos casos es que el flete tal vez uno lo cotiza por otro lado para ver si efectivamente nos están cobrando un flete justo. En muchos casos no nos cobran un flete justo, nos trasladan hasta ahí una ganancia. Entonces, yo sí creo que hay proveedores que están aprovechándose un poco de la situación. Sí, puede ser. No Sí, todos, sí, sí, puede ser pero, también. pero sí hay Sí. que verlo de diferentes perspectivas. Sí, y sobre todo entender, porque si el incremento es de un flete marítimo, también te lleva mucho a pensar, porque el flete marítimo obviamente es más barato que un aéreo, pero un cambio cada mes por el tema del flete, como dice Samuel, concuerdo completamente contigo, habría que desagregar ese costo
y también entender o cotizar también, hablar con los freight forwarders también y decir, ok, mira, cotízame este flete y en verdad cotejar si tiene razón lo que está mencionando el proveedor, ¿no? Gracias. Y otra consulta. Eh, ¿Cada qué tiempo usted ha tenido que hacer un cambio de precios al alza? Ahora en Mira, esta pandemia sería. bueno, ahí no me voy a meter en ese tema porque no es, no es de mi campo, pero como te decía, en esta industria los precios son regulados, entonces no se pueden modificar. Y los que no son regulados tampoco tienen mucha variación porque son susceptibles al poder adquisitivo del paciente, ¿no? Entonces acá, si bien es cierto, también es un negocio en el que obviamente se busca una rentabilidad, pero el tema de precios ya va analizado en función de otros factores. Como mencionaba Samuel, por ejemplo, si hay un incremento en una materia prima o alguna cosa de esas. Pero mi opinión muy personal es que, y lo que he visto en este tiempo en la industria es que no existe mucha variación, sobre todo porque, como te digo, los precios son controlados, no se los puede subir. Muchísimas gracias, Samuel y Cristian. Así es. Tengo una última consulta, Cristian. ¿Qué tipos de riesgos controlados serían factibles en la industria de ventas del producto masivo, que no sean productos comestibles? Por ejemplo, un riesgo controlado es tomar una decisión que tengas que incrementar inventario. Hasta qué punto tú puedes tomar esa decisión, considerando, como mencionaba, desde el punto de vista financiero, hasta cuánto se puede comprar, considerando qué tiempo de vida útil tiene ese producto, cuánto es la expectativa que se puede llegar a vender. También en el escenario considerar un posible riesgo de obsolescencia y cómo manejar ese riesgo de obsolescencia. Ese creo que eso es una decisión de un riesgo controlado que podría tomarse en términos de poder incrementar un nivel de inventario, porque en la industria de consumo masivo y en la farmacéutica sí o sí se necesita tener un inventario. Es muy difícil poder tener una operación just in time con un inventario de seguridad bajo por el lead time largo que se maneja. Entonces creo que esas decisiones de incrementar el nivel de inventario tienen que estar muy bien soportadas con los inputs financieros, comerciales, e incluso, como digo, de cadena de suministro por el lado de vencimientos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido valioso el aporte de Cristian. Ha sido una excelente ponencia. Nosotros esperamos que les haya sido muy enriquecedor y los esperamos en una siguiente ponencia. Y por favor, revisen nuestras redes sociales. Van a estar el video en nuestras redes sociales, también las diapositivas, la presentación y nuestros siguientes eventos. Nosotros somos Elite Logis. Mi nombre es Samuel Jaramillo. Acabamos de presentar a Cristian Pazmiño. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a todos.